Listo. Entonces, recordamos que este es el modelo trifásico de Wasserman, que tiene 4 zonas de entrenamiento, ¿cierto? La primera zona, eh, que es la zona aeróbica, oxidativa y lipolítica. ¿Qué fuente energética consumimos allí o es utilizada? Principalmente las grasas, ¿cierto? Aunque también se hace utilización de cuál otra fuente energética, de carbohidratos. Muy bien, está la zona 2 que es una transición entre lo aeróbico y lo anaeróbico, ¿cierto? Esa se llama, pues el otro nombre que se le puede poner es glucolítico aeróbico. Aquí es donde se hace utilización del ciclo de Krebs, donde hay una presencia pues como del uso del oxígeno y aquí los carbohidratos empiezan a tener un poco de mayor importancia en el aprovisionamiento de la fuente energética, ¿cierto? Ya aquí se utilizan más los carbohidratos como los azúcares, ¿cierto? O en el caso más pequeño, las moléculas de glucosa. En en la zona 3 de entrenamiento, que también le podemos llamar desestabilización metabólica, recuerden que le llamamos desestabilización metabólica porque, porque eh, al contraerse el músculo se da un desecho, ¿cierto? El desecho que se da se llama piruvato. El piruvato se convierte en lactato y el organismo tiene que ir eliminando ese lactato, ¿sí o qué? Entonces, en esta zona de desestabilización metabólica, ya el cuerpo no tiene la capacidad, el organismo no tiene la capacidad de contraer el músculo y eliminar el lactato a la par, sino que hay mayor presencia de lactato, entonces el cuerpo está más preocupado ¿por qué? Por desechar que por contraer el músculo. Entonces esa zona le vamos a llamar desestabilización metabólica. También se le puede llamar glucólisis anaeróbica. Aquí eh, se usa netamente carbohidratos de rápida absorción. Entonces recuerden que el fin de los sistemas energéticos es que se dé una molécula llamada ATP. Si recuerdan que es el ATP, ¿cierto? Una molécula de adenosín y 3 fosfatos, ¿cierto? Muy bien. Para conseguir esa molécula de ATP se utilizan cualquiera de estos sistemas energéticos. ¿Qué pasa? Por medio de uno o de otro se obtiene la energía a mayor rapidez o puedo mantener energía durante un tiempo más prolongado. Por eso aquí se habla de carbohidratos de rápida, ¿cierto? Y de alta. ¿Por qué? Porque una molécula de glucosa, voy a decir un dato al azar, una molécula de glucosa en la glucólisis anaeróbica nos puede dar, por decir un dato, 5 ATP o 3 ATP. Pero esa misma molécula de glucosa, utilizando el sistema glucolítico aeróbico, no me va a dar 3, sino que me va a dar 33, me va a dar mayor cantidad de ATP. El problema es que no me los va a dar con mucha intensidad, me los va a dar, pero no me dan tanta intensidad, o sea que voy a perder potencia, no voy a tener la capacidad de sprintar, o sea, de correr muy rápido, de nadar muy rápido o de saltar muy rápido. La última zona de entrenamiento es la zona de sprint. Un sprint es la máxima capacidad de contracción muscular voluntaria, ¿cierto? Aquí se utiliza como fuente energética, ¿cuáles? Los fosfágenos, ¿cierto? Y en algunos casos carbohidratos cuando ya pasa cierto tiempo del trabajo. También se le puede llamar zona fosfagénica o el sistema energético es el fosfagénico. Hablamos de los tipos de fibra. Eh, Buenas noches. En los tipos de fibra podemos identificar que las fibras tipo 1
tienen mucha cantidad de mitocondrias. Entonces, al tener mayor cantidad de mitocondrias, tienen mayor posibilidad de utilizar las grasas. ¿Por qué? Porque las grasas se metabolizan en la mitocondria. La mitocondria es como la cocinita, ¿cierto? Entonces las fibras tipo 1 al ser mayores portadoras de mitocondria son muy buenas para oxidar las grasas. Entonces son las que más se utilizan en la zona de entrenamiento 1. La zona de entrenamiento 2 y 3 se utilizan más las fibras tipo 2A, que son como las fibras intermedias que tienen muy buena capacidad de oxidar grasas. Bueno, muy buena, no tienen buena capacidad de oxidar grasas y muy buena capacidad de oxidar o de utilizar los carbohidratos como fuente de energía. También aparecen las fibras tipo 2X, que son esas fibras de las que hemos hablado que hay que protegerlas porque son las que me permiten dar movimientos a alta velocidad. Hasta aquí, ¿está claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Necesitan que profundicemos en alguno de los conceptos? ¿No hay preguntas? Listo. Entonces, cada una de esas zonas de entrenamiento tiene un umbral. Un umbral es como un límite, ¿cierto? En el que me dice, si yo paso de aquí, de este límite, ya no voy a utilizar un sistema energético, sino que voy a utilizar otro. Esos umbrales los podemos mirar aquí en las columnitas, en las columnas o en estas líneas verticales azules que vemos, ¿cierto? El primer umbral, si utilizamos el lactato como elemento para medir, se llama umbral láctico, ¿cierto? Si no utilizamos el lactato, sino que utilizamos analizadores de gases, entonces se va a llamar BT1, ¿cierto? O le podemos llamar también umbral aeróbico. Este segundo umbral, ¿cierto? O esta segunda eh, zona donde hay como un umbral, le vamos a llamar BT2. Si utilizamos ¿cuál? El analizador de qué? La mascarita que analiza gases, ¿cierto? Entonces ese sería el umbral 2. Eh, si utilizamos lactato, aquí en rojo, estaríamos utilizando el umbral o le llamaríamos umbral anaeróbico, ¿cierto? O también le podríamos llamar máximo estado estable de lactato. ¿Cómo así? Que yo puedo mantenerme en esa zona sin que el lactato supere la contracción muscular. O sea que mi cuerpo no se va a preocupar tanto, o bueno, no se va a preocupar tanto, no, mi cuerpo no va a estar saturado de lactato y no va a estar como en deuda por desechar y va a poder mantener un estado estable, ¿cierto? Va a poder mantener un ritmo de carrera más prolongado. Esta tercera columnita que se ve aquí, el tercer umbral, fue del que hablamos en la clase anterior también, que es la velocidad aeróbica máxima o la velocidad del VO2 máximo, le podemos llamar de cualquiera de las dos formas, ¿cierto? Y esta es la velocidad a la que yo alcanzo el máximo consumo de oxígeno, ¿cierto? Esta va a ser una muy buena variable o un buen medidor de la intensidad del entrenamiento, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si yo utilizo el lactato, o sea, yo para poder saber cada una de estas zonas debo hacer una prueba, un test, ¿cierto? Por ejemplo, test de Legue, el yo-yo intermitente, el que les compartí, o el 30-15, ¿sí o qué? Si yo pongo a mi deportista a hacer este test, el de Leger o el yo-yo, y este deportista yo le voy a medir el lactato,
El lactato, recuerden que se mide por medio de la sangre con un aparato que se llama lactímetro. Ustedes han visto cuando a la gente le sacan sangre para tomarle el azúcar en sangre. Han visto que le chuzan un poquito y lo ponen en una tirilla. Bueno, de esa misma manera se mide el lactato. Entonces, en la medida de que el lactato en sangre vaya subiendo de manera exponencial, o sea, de manera continua, lo debe hacer para estar en esta zona de entrenamiento 2.1, 2.3, 2.4, cuando sé que llegué al umbral láctico o al BT1, cuando el incremento fue de 0.8. Ejemplo, si pasé de 3.1 a 4, ahí incrementé 0.8. Eso quiere decir que para ese sujeto ese es el umbral láctico. No todos los sujetos tienen el umbral láctico en la misma cantidad. Voy a decir algo, por ejemplo, en lactato la unidad de medida se llama milimoles, milimoles de lactato en sangre. Entonces, en las teorías anteriores se decía que cuando un sujeto llegaba a los 4 milimoles de lactato, ese era el umbral láctico. Con el uso de lactímetros y con las recientes pruebas se ha identificado que no todos los sujetos tienen el umbral láctico 1 o el umbral láctico a los 4 milimoles. Una persona muy sedentaria lo puede tener a los 2 o a los 2.3 milimoles de lactato. Y una persona muy entrenada la puede tener hasta en 6 milimoles de lactato. Entonces miren que hay una diferencia bastante grande. Cuando nos damos realmente cuenta, cuando llegamos a esa zona, a los 0, cuando el incremento es de 0.8. Usted va 2.1, 2.3, 2.6, 2.7, 2.9, 3.4. Inmediatamente aumente ¿cuánto? ¿Cuánto? 0.8. Ahí voy a determinar, o ahí la prueba me determina que ese es el umbral láctico. Miren que aquí automáticamente en verde empieza a hacer una pendiente más inclinada. Empieza a haber empieza a haber una inclinación más alta. Cuando el deportista pierde la capacidad de aclarar el lactato, o sea, cuando está superando la barrera del máximo estado estable de lactato, ¿cierto? Ya el lactato en sangre aumenta 17, 15 milimoles de lactato, entonces ya el cuerpo no puede tolerar y normalmente lo que sucede ahí es que nos paramos, ¿cierto? Paramos porque ya no podemos producir más energía por medio de ese sistema energético. Eh, Otra forma en la que podemos medir la intensidad es por medio de la frecuencia cardíaca. ¿Qué necesitamos para eso? Pulsómetros o algún instrumento que me ayude a medir la frecuencia cardíaca. Realmente no es tan práctico como lo hacían anteriormente, que era que no. ¿A quién de ustedes los pusieron a medir la frecuencia cardíaca en un entrenamiento? A mí por lo menos, cuando me enseñaron, me ponían a que corriera y me tomara la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Y era bastante complicado tener la fatiga, la percepción de la fatiga, de estar corriendo en el sol, de estar cansado y venir a tener que contar los latidos, o sea, las pulsaciones, era bastante complicado. Entonces, lo más factible es que tengamos uso de algún instrumento, como un reloj o algún otro dispositivo que me ayude a medir la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, como lo ven acá, se va a ver en una inclinación prolongada en el BT1 o en el umbral láctico 1, y cuando llega al umbral láctico 2 se va a mantener. Ustedes ven que cuando empiezan a hacer una actividad deportiva, su frecuencia cardíaca, ustedes sienten que se agitan, que el corazón late más rápido. Pero llega un momento que ya la frecuencia cardíaca, así yo esté haciendo un ejercicio intenso, se mantiene. ¿Sí o qué?
Eso es esta mesetica que hay aquí, ¿cierto? La otra forma de la que hemos hablado para medir la intensidad es el consumo máximo de oxígeno. La vida slow, que puede ser esta gráfica que está acá, donde vemos el oxígeno y el dióxido de carbono, en la medida de que yo soy eficiente consumiendo oxígeno y expulsando oxígeno, ¿cómo consumo el oxígeno? ¿Por medio de qué? ¿De qué? De la respiración. ¿Y cómo boto el CO2? El dióxido de carbono, ¿cómo lo boto? Con la exhalación, ¿cierto? Entonces, este movimiento aquí que se ve en vertical quiere decir que hay un equilibrio entre el consumo de oxígeno o el oxígeno que inhalo y el que boto. Cuando las demandas de dióxido de carbono superan al oxígeno, o sea, cuando mi cuerpo está más preocupado por botar el dióxido de carbono que por consumir oxígeno, quiere decir que ya hay un nivel de fatiga alto, ¿cierto? Entonces, por eso mi deportista, o yo en este caso, podría dejar de inhalar y me preocupo más por exhalar, por expulsar todo ese CO2 que hay en mi organismo, ¿cierto? Eh, Estos datos que hay aquí son unos datos arbitrarios que se pusieron, ¿cierto? Eh, Donde el umbral láctico lo puedo, eh, este sujeto puede tener el umbral láctico a los 10 kilómetros por hora, ¿cierto? Este a los 12 kilómetros por hora, el BT2 y la velocidad aeróbica máxima a 20 kilómetros por hora. Y el sprint puse que a 36 kilómetros por hora, ¿cierto? Estos datos, por lo menos este y este, son sacados por medio del lactato o del CO2, perdón, o del consumo máximo de oxígeno. O sea que necesitamos un lactímetro o necesitamos un analizador de gases, una máscara para analizar los gases. ¿Nosotros tenemos eso? No. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para encontrar eso? Ahorita les voy a mostrar una propuesta. Podemos encontrar la velocidad aeróbica máxima. Sí, ¿cierto? ¿Cómo la podemos encontrar? ¿Con qué test? Muy bien, ¿con qué test? Con el yoyo de resistencia intermitente o con el 30-15 o hay otros, por ejemplo, hay uno que es de 5 minutos, la mayor distancia recorrida en 5 minutos. Ese también puede ser un test para la velocidad aeróbica máxima. Entonces, aquí hacemos como este repaso de esta parte. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Bueno, toda esta carreta, ¿para qué? Para saber, para poder saber que hay cuatro zonas, ¿sí o qué? Y que cada zona de entrenamiento yo les voy a proponer que la miremos por velocidad, porque yo puedo medir la distancia o la velocidad con un aparato, o puedo medir la velocidad a la que se mueve un deportista, ¿cierto? Teniendo distancia y teniendo tiempo. Si yo conozco cuántos metros va a recorrer y tengo el tiempo de trabajo, pues yo puedo saber a qué velocidad se mueve el deportista. Porque velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿cierto? Entonces yo de esa manera puedo planificar de manera muy fácil un entrenamiento. ¿Qué necesito hacer? Encontrar cada una de de las cuatro zonas, a qué velocidad mi deportista eh, está en cada una de esas zonas. Entonces, me voy a ir más adelantico, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles son las adaptaciones
que buscamos con el entrenamiento de resistencia. Buscamos adaptaciones a nivel central, que es a nivel del corazón, ¿cierto? A nivel central, ¿qué buscamos? Aumento de la frecuencia cardíaca, que haya un buen ritmo de frecuencia cardíaca, aumento del volumen sistólico. El volumen sistólico consiste en la capacidad de sangre que puede caber en mi corazón, ¿cierto? El volumen sistólico y la capacidad de eyección, o sea, la fuerza con la que expulsa mi cuerpo o mi corazón la sangre para que llegue a todo el cuerpo. ¿Ves? En la medida de que yo voy haciendo entrenamiento de resistencia, mi corazón va aumentando esa capacidad de llenar, de que le entre más sangre, como por ejemplo una bomba cuando uno le está echando agua, ¿cierto? Ella va teniendo una capacidad de flexibilidad mayor. Las paredes del músculo cardíaco, o sea, del corazón, se hacen más flexibles, o sea que pueden captar más sangre. Si antes le cabían 2 litros, pues ya ahora le van a caber 2,5, 3 litros. Y esos 3 litros, pues depende mucho de la capacidad con la que expulse para que llegue a todas las partes del cuerpo. Eso es hacer al corazón más eficiente. Por eso, por ejemplo, el corazón de un ciclista, ahí como ustedes están sentados en reposo, hace esto y se puede demorar mucho. En reposo, un ciclista puede tener 40 pulsaciones por minuto, algunos hasta 36. El promedio de las personas que entrenan es de 60. Ustedes pueden hacer conocer su frecuencia cardíaca en reposo y eso es un indicador de cómo está la persona. Hay personas sedentarias que tienen la frecuencia cardíaca en reposo a 90 pulsaciones por minuto, ciento y pico, ahí en reposo, o sea, en reposo, ahí su corazón, su cuerpo no le está pidiendo energía para nada y su corazón está trabajando a un ritmo muy rápido. ¿Por qué? Porque no es eficiente, porque el volumen de sangre, la capacidad de eyección no son suficientes para suplir las necesidades, así sea en reposo. Eh, También se aumenta la frecuencia respiratoria y la cantidad de oxígeno inhalada. La frecuencia respiratoria eh, y sobre todo la cantidad de oxígeno inhalada, esta cantidad de oxígeno inhalada se puede hacer con otros tipos de entrenamientos, como algunos parecidos al yoga, donde se aprenden técnicas de respiración, La zona intermedia se mejora solo con nutrición, hay que mejorar los componentes de hierro para que el hierro pueda suplementar esa parte de la ferritina. La ferritina está dentro de la hemoglobina y la hemoglobina está en los glóbulos rojos. La hemoglobina es una proteína que es la encargada de estar en el glóbulo rojo. Cuando el glóbulo rojo llega al pulmón, tomar el oxígeno y dejarlo en el músculo para que el músculo lo utilice como energía, ¿cierto? Esto solo se mejora con nutrición. Por eso las personas que sufren de anemia a cada ratico están como mareadas. ¿Por qué? Porque su consumo de oxígeno está disminuido. A nivel periférico, o sea, a nivel lejano, ¿qué creen ustedes que necesitamos? ¿Que entre mucho o que salga mucho oxígeno? Que entre mucho y que salga mucho. ¿Qué creen ustedes? El objetivo es que entre mucho oxígeno, que inspire mucho oxígeno y que salga poco. Porque si yo tomo mucho oxígeno y los glóbulos rojos no son capaces de captar el oxígeno y de llevarlo a los músculos, tengo mucho oxígeno pero no lo estoy utilizando. ¿Cierto? Entonces, que entre mucho y que salga poco. Ese es el objetivo. Que entre mucho oxígeno y que salga poco.
que todo ese oxígeno que entre, la gran mayoría, sea aprovechado y para eso necesitamos mejorar entonces la capilarización, los receptores de mioglobina y aumentar el número de mitocondrias. ¿Por qué la capilarización? Acá está la arteria, si la ven, ¿cierto? La arteria tiene unos vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos tienen unos capilares, que son esas ramitas más pequeñas. Algunos de estos capilares no están activos, no funcionan muy bien. ¿Por qué? Porque es una zona poco utilizada. Es como, por ejemplo, ¿qué barrio es muy nuevo en Carepa? ¿Qué barrio hay muy nuevo en Carepa? El Porvenir. Bueno, acá también hay uno que se llama el Porvenir. Hay acueducto allá, en todas partes. En algunas partes sí, en algunas partes no. A esa gente no le llega agua. Hay unos músculos o algunas zonas que no les llega con fluidez el oxígeno. ¿Por qué? Porque no hay capilarización, porque no están ahí esos vasos sanguíneos activos. Quiere decir que la sangre llega hasta cierto punto, quiere decir que el agua en esos barrios llega hasta cierto punto. ¿Qué necesitamos? Mejorar la capilarización. ¿Qué necesitan esos barrios? Que les metan acueducto, ¿cierto? Y esto mejora por medio del entrenamiento. El receptor de mioglobina es el receptor dentro de la célula que recibe el oxígeno que le entrega la hemoglobina. Entonces, si la hemoglobina capta el oxígeno del músculo, pero no tiene un receptor que se la recibe, perdón, capta el oxígeno de los pulmones y no tiene un receptor que se lo reciba en el músculo, se lo lleva otra vez. Entonces el oxígeno le dieron el paseíto, pero no fue utilizado. ¿Sí o qué? Y aumentar el número de mitocondrias, porque recuerden que las mitocondrias es donde se utilizan ¿qué? Las grasas. Muy bien, ahí es donde se oxidan las grasas. Muy bien, Luis. Vamos bien hasta ahí. Preguntas. Entonces, lo que uno busca fisiológicamente, así a grosso modo, es eso. Buscar entrenamiento que mejore la parte central y la parte periférica. Y con nutrición mejoramos esa parte intermedia. Entonces, si yo hago el test de yo-yo intermitente, si hago el 30-15 y supongamos que el deportista le dio que la velocidad final o la velocidad aeróbica era de 14 kilómetros por hora, vamos a ver cómo podemos volver esto práctico, ¿cierto? ¿Cómo pues? Porque a la final esto sirve si lo podemos llevar a la práctica. Si no lo podemos llevar a la práctica, no sirve de nada. Entonces, estos 14 kilómetros por hora necesito convertirlos a metros por segundo. ¿Por qué? Porque yo el entrenamiento lo planifico por minutos o por segundos, ¿cierto? Usted le va a dar 3 minutos vuelta al estadio o le va a dar 5 minutos o al estadio o al espacio que usted delimitó, ¿cierto? ¿Cómo lo convierto? Utilizo el dato de velocidad aeróbica y lo divido entre 3.6. Entonces sería 14 kilómetros por hora dividido 3.6. Esto me da 3.8 metros por segundo. Supongamos que a Ani le dio 13 kilómetros el test. Ani, multiplique 13 por 3.6. Supongamos que a Blanca le dio 15. Supongamos que a Jamer haga la operación. Supongamos que a Eimer le dio 17. Brian le dio 16. A cada uno le estoy dando un precio, un número, para que haga la operación y ahora me diga el dato. A usted le dio 18 y al campeón le dio 20. ¿Sí o qué? Entonces, el dato que yo le di lo multiplica por 3.6 y lo anota ahí.
Perdón, dividido. Muchas gracias, Luis. Dividido por 3.6. Ya tiene ese dato ahí. ¿Cuánto le dio Einer? 4.4 metros por segundo. Póngale ahí, metros por segundo. ¿Cuánto le dio a Blanca? 4.1 metros por segundo. 5. A Luisa. Bueno, entonces colocó 13, 3.6. A Heimer. Jamer. 5.5. ¿Cierto? ¿Por qué cada uno tiene que tener un dato diferente? Supongamos que hicimos el test, ¿cierto? Y que cada uno tiene una intensidad diferente. ¿Por qué? Porque a la hora de realizar el programa de entrenamiento, no podemos hacer como hemos hecho toda la vida, que a todos los pelados los ponemos a correr la misma cantidad. ¿Por qué? Porque habrá uno que está entrenando más fuerte y va a haber otro que está entrenando más suave, porque no todos tienen la misma capacidad. Entonces, si yo voy a correr 3 minutos, ¿cuánta distancia debo recorrer? Entonces, 3.8 lo multiplico por 180. Los 180 equivalen a los 3 minutos, sino que no puedo multiplicar minutos con segundos, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto le dio a Blanca? 4.1 multiplicado por 180. ¿Cuánto le da? Cada uno hace la operación. El dato que le dio lo multiplica por 180. ¿Cuánto le dio a Ani? 3.6 multiplicado por 180. ¿Cuánto le dio Jamer? Entonces usted en 3 minutos debe recorrer 792 metros. Ani, Luisa, también. Jamer, 1000 metros. Entonces miren, Luisa hace 600 y Jamer hace 1000. ¿Sí o qué? Miren, aquí se supone que los dos están trabajando a la misma intensidad y el mismo tiempo, el mismo volumen. ¿Qué sería si yo los pongo a correr lo mismo? O reviento a Luisa si la pongo a correr lo que pongo a correr a Jamer, o a Jamer lo pongo a entrenar muy suave si lo pongo a hacer lo que pongo a hacer Luisa. Entonces, por eso es importante tener ese dato de velocidad aeróbica más. Entonces, si la cancha que yo tengo o si el espacio donde yo tengo para trabajar mide 200 metros, ¿cuántas vueltas le debo dar a la cancha? Entonces, lo que voy a hacer es que esa cantidad de metros que me dio, la divido entre 200. La cantidad de metros que me dio, la divido entre 200. ¿Cuánto te dio, Luisa? ¿A quién le dio ya? Heiner. Lo divido entre 200. No, 1000 metros dividido 200. ¿1000 cuánto te dio? ¿1000 cuánto? 1000 cerrado. Bueno, entonces usted le tiene que dar 5 vueltas. Porque 1000 dividido 2, 1000 dividido 200 da 5. ¿Cuánto le dio a Luisa? 3.2. ¿A usted? Listo. Entonces, esa es la cantidad de datos, de vueltas que debería dar usted en 3 minutos. ¿Vamos bien hasta ahí? Así estamos volviendo esto un poquito más práctico, ¿cierto? Ahora, si yo quiero saber cuánto dura cada vuelta, divido la cantidad de vueltas que me toca dar
en 60 segundos. ¿Cuánto le dio al que quiera? Me lo dice. Sí. Bueno, está. Espera un momento. No, esta no. Esta no va ahí. Esta es una regla de tres que hay acá. Listo. Entonces, de esa manera, yo voy a poder programar los intervalos de entrenamiento. De esa manera, yo voy a poder decirle, Ani, en estos 3 minuticos necesito que le des cuántas vueltas. Le debes dar esa cantidad de vueltas, ¿cierto? No, eso no es la anterior, el dato anterior, la cantidad de vueltas. 3.2 vueltas, eso da eh, como 55 segundos por vuelta más o menos, ¿cierto? Sería como ubicar un espacio, preferiblemente un espacio redondo, ¿cierto? O cuadrado, que no me toque hacer tanto acelero, freno, porque si yo lo hago de ir y venir así, de ir y venir, va a haber mucho desgaste del frenado. Entonces eso va a generar mucha fatiga. Lo más adecuado sería que fuera en una pista donde yo no tuviera que frenar mucho, pero como no todos tenemos esas pistas, podemos utilizar los espacios cuadrados, ¿cierto? Listo. Para terminar con esta parte práctica, nosotros pudimos encontrar esta zona, ¿cierto? De sprint. ¿Cómo saco el sprint? ¿Cómo hago un test de sprint? Una distancia de 20 o de 30 metros, ¿cierto? Y hago que el deportista de esa distancia corra a la máxima intensidad, ¿cierto? Y de allí puedo sacar la velocidad. ¿Por qué? Porque velocidad es igual a distancia dividido tiempo. Entonces, por ejemplo, si 20 minutos, perdón, 20 metros lo recorrió en 4 segundos, ¿a qué velocidad corrió? ¿Quién me ayuda con eso? 20 es la distancia, dividido 4.2 segundos. ¿Cuánto da? 20
da 4.7. Esos 4.7 son metros por segundo, ¿cierto? Yo, para poder tener este perfil de acá, para poder tener el dato en kilómetros por hora, tengo que multiplicar este 4.7 por 3.6, lo multiplico por 3,6 y me da 17 kilómetros por hora. Entonces ese sería el sprint de ese deportista, 17 kilómetros por hora, ¿cierto? Por ejemplo, yo hice unas pruebas con unos deportistas de 20 metros y hubo uno que corrió 3,2. 20 metros dividido 3,2 multiplicado 3,6. O sea que el sprint de él es de 22,5 metros, ¿cierto? El sprint es muy fácil de sacar, ¿sí o qué? Nada más es tener la distancia y cuánto tiempo se demora en ese recorrido. Hay algunas aplicaciones que nos ayudan con eso también. La velocidad aeróbica máxima ya sabemos cómo la sacamos, ¿cierto? ¿Con cómo la sacamos? ¿Por medio de qué test? Muy bien, del yo-yo test. Ahora, ¿cómo saco el BT2 y el BT1? Entonces, ese resultado te lo va a dar en metros por segundo, ¿cierto? Necesitamos que eso se convierta a kilómetros por hora. Para convertirlo a kilómetros por hora, lo multiplicas por 3,6. Recuerda, Luisa, que ahora para convertir de kilómetros por hora lo que hicimos fue dividir. Ahora lo que hacemos es multiplicar. Esa pregunta, me imagino, está como no te da como los datos ahí. No, porque es de la operación inversa. ¿Aló? Buenas. Estoy por acá en clase. Listo, dale, me mandan la ubicación, yo trato de pasar por ahí, te llevo el cargador. Bueno, gracias. Entonces, ¿cómo saco el BT2 y el BT1? Ya sabemos que o con lactato o con consumo máximo de oxígeno. Hay otra forma de hacerlo. No es tan precisa, pero nos puede servir. Se llama la percepción subjetiva del esfuerzo o el RPE. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de una escala en la que uno le pregunta al deportista? La escala es de 0 a 20 y usted le pregunta al deportista, ¿qué tan cansado estás o qué tan intenso es el ejercicio? 20 sería lo más intenso, o sea que 20 sería la velocidad aeróbica máxima. ¿Cómo va a ser la práctica de esto? Yo empiezo a hacer el yo-yo test y cada que el deportista va y viene, yo le voy preguntando, ¿cuál es tu percepción del esfuerzo? Entonces él me dice, 6. Bueno, va, viene, siguen 6. Pasaron 4, 5, 6 ida y vuelta. Y yo le pregunto, ¿cuál es tu percepción del esfuerzo? Y me dice, 10, ya está cerca, ¿cierto? Cuando el deportista yo le pregunte por la percepción del esfuerzo y me diga que su percepción del esfuerzo es 12 o 13, ese es el BT1. Ahí está en BT1. ¿Listo? No tengo el analizador de gases, no tengo el lactímetro, pero tengo eso. ¿Cómo saco el BT2? Le sigo preguntando durante toda la prueba y cuando llegue entre 14 y 16, cuando esté en esa zona, ese es el BT2. Entonces al deportista yo le voy a estar preguntando constantemente cuál es el BT1
perdón, cuál es su percepción del esfuerzo y cuando llegue a estas percepciones del esfuerzo, voy a saber cuál es el BT1 o BT2. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a Joswin, cuando el dispositivo dice que va a 11 kilómetros por hora y él me dice, profe, estoy en 13, ¿yo qué digo? Ah, bueno, 11 kilómetros por hora es el BT1 de él. ¿Sí o qué? Sigue la prueba. Y yo vuelvo y le pregunto, cuando van 13,5 kilómetros por hora, y él me dice, profe, estoy en 15, yo digo, bueno, ese es el BT2. Y la velocidad aeróbica máxima, cuando me doy cuenta que es 20, pero ¿cuándo? Cuando ya se sale de la prueba porque ya está reventado, ¿cierto? Cuando ya está listo. ¿Fácil de hacer, sí o qué? Es muy fácil. Lo único que uno tiene que hacer es enseñarle a los deportistas a utilizar la percepción del esfuerzo. Toca irles educando en esa parte, porque si ellos no tienen claro a qué percepción van, este dato va a ser errado, porque no es un dato fisiológico, sino que es un dato de percepción, subjetivo. Bien ahí. Ahora, ¿a qué se le llama reserva anaeróbica de velocidad? La reserva anaeróbica de velocidad es el espacio que hay entre la velocidad aeróbica máxima y el sprint. En este caso del ejemplo que mostramos acá, la reserva anaeróbica está desde los 15 kilómetros por hora hasta los 36 kilómetros por hora. Eso se llama reserva anaeróbica de velocidad. ¿Por qué es importante la reserva anaeróbica de velocidad? En los deportes de equipo, donde hay que correr y sprintar mucho, los deportistas deben tener una velocidad, una reserva anaeróbica de velocidad amplia. En los deportes de fondo, los deportistas no necesitan tener una reserva anaeróbica de velocidad tan grande. ¿Por qué? Porque ellos no necesitan sprintar constantemente. Ellos necesitan estar a un ritmo de carrera bastante alto. Hay un valor aquí que aparece que es el tiempo límite de la velocidad del VO2. ¿Cómo así? Cuando yo llego a la velocidad del VO2, yo no me puedo mantener ahí todo el rato que quiero. No puedo hacerlo. En las personas han encontrado que el tiempo máximo de tiempo límite en velocidad de VO2 es de 6 minutos. O sea, no hay un sujeto hoy que en el tiempo límite, que en la velocidad aeróbica máxima dure más de 6 minutos. Por ejemplo, ¿cuánto le dio el velocidad del VO2 máximo a Heimer? ¿Cuánto fue? A usted. ¿Cuánto le dio la velocidad del VO2? Eso es lo mismo que la BAM. ¿Cuánto le dio la BAM? En kilómetros por hora. Ahí me la dio en metros por segundo. Démela en kilómetros por hora. Era 17. ¿Sí o qué? Usted no podría mantener un ritmo de carrera de 17 kilómetros por hora. No podría mantenerlo durante más de 6 minutos. Hay unas personas que el que más lo ha logrado mantener son 6 minutos. De ahí para abajo. De ahí para abajo. O sea, yo como entrenador de resistencia, lo que tengo que intentar hacer también es alargar ese tiempo límite. O sea, yo hago el test y el tiempo límite de Ani son 3 minutos. O sea, Ani en la velocidad aeróbica máxima solo puede mantenerse 3 minutos. En la medida de que yo logre que Ani mantenga la velocidad del VO2 3 minutos y medio, quiere decir que ha mejorado el rendimiento en ese sistema energético, en esa zona de entrenamiento. Eso quiere decir que está bien. Lo máximo que lo puedo llegar a mejorar, según lo que dice la teoría, son 6 minutos. ¿Por qué este dato es importante? Porque en un entrenamiento de alta intensidad, el objetivo es entrenar el doble del tiempo límite. Ejemplo,
Ciani, su tiempo límite es de 3 minutos a 14 kilómetros por hora, porque te dije, a 13 kilómetros por hora. Yo debo hacer que en el entrenamiento que la voy a programar a hacer, ella haga mínimamente el doble. O sea, que haga mínimamente 6 minutos de trabajo a 16 kilómetros, a 13 kilómetros por hora. Ese es el mínimo, la mínima dosis de trabajo. Por eso este dato del tiempo límite es tan importante. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, aquí ya tenemos el perfil del deportista. Ya yo aquí puedo saber mi deportista en cuál de todas las zonas de entrenamiento está. ¿Sí o qué? Ya lo puedo hacer con mucha facilidad. Nosotros nos saltamos la parte de que ustedes expusieran los métodos de entrenamiento, ¿cierto? Porque algunos dijeron que no entendían, otros dijeron que no les gustaba leer. Bueno, lo que, lo que propone, lo que proponen las teorías más contemporáneas es que los métodos continuos desaparezcan, no se utilicen. ¿Por qué? Porque se pueden lograr las mismas adaptaciones utilizando los métodos discontinuos y la cantidad de trabajo se reduce. Por ejemplo, un método continuo puede durar entre 60 y 90 minutos, que es un tiempo considerable de entrenamiento. Y un HIIT puede durar 20 minutos. Eso quiere decir que la cantidad de entrenamiento se reduce en un porcentaje muy alto. Y si yo reduzco esa cantidad de entrenamiento, puedo aprovechar ese tiempo de entrenamiento para hacer otras cosas. Y si yo en 20 minutos puedo lograr lo que logro en 60 o en 90, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Cierto? Si me va a generar lo mismo, va a ser un poquito más fuerte, va a ser un poquito más pesado, sí, pero me va a generar lo mismo. Entonces, vamos a hablar de los métodos discontinuos. Los métodos discontinuos son métodos que tienen pausas, ¿cierto? Aparecen los métodos interválicos. Los métodos interválicos se dividen en dos. Uno se llama HIIT y otro se llama SIT. El SIT hay dos tipos de SIT, el HIIT hay dos tipos de HIIT, que quiere decir entrenamiento interválico de alta intensidad. Aquí me falta una T, una I, perdón. Entonces, este entrenamiento interválico de alta intensidad se debe realizar entre el 90 y el 105% de la velocidad del VO2 máximo. Ya sabemos cómo calcular la velocidad del VO2 máximo, ¿cierto? El HIIT corto son intervalos de 3 minutos y el HIIT largo son intervalos de 6 minutos, ambos con recuperaciones de 3 minutos. El SIT es Sprint Interval Training, que son entrenamientos de carreras, ¿cierto? Pero a la velocidad del sprint, no a la velocidad del VO2 máximo. Si vamos al ejemplo de acá arriba, no sería a 15 kilómetros por hora, sino a 36 kilómetros por hora. El RST es un método que es de repeticiones, ¿cierto? Donde las pausas son más grandes y el tiempo de trabajo es un poquitico mayor. Y hay unos métodos que son simuladores de competencia, entre esos aparecen los juegos en espacios reducidos, que eso traducen los small games.
¿Cuál es la clave del hit como lo mencionaba ahora? Hacer el doble del tiempo límite, ¿cierto? Hacer el doble del tiempo límite. Entonces ahora vamos a mirar un hit corto. Este es un hit corto. Acá tenemos como variable de intensidad la velocidad aeróbica máxima, ¿cierto? Acá aparece el tiempo. ¿Cuánto dura cada intervalo de este hit corto? 3 minutos. ¿Cuánto dura la pausa? 3 minutos, ¿cierto? ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que este es el mejor hit, este es el que mejor evidencia ha demostrado para mejorar. Es un hit que son 7 intervalos, 3 minutos de trabajo por 3 minutos de pausa. ¿Qué pasa con el hit? Ustedes ven estas líneas azules. De los 3 minutos de trabajo, yo no estoy 3 minutos en velocidad, en VO2 máximo. De los 3 minutos de trabajo, solo estoy a partir del minuto y medio en VO2 máximo. Eso quiere decir que en cada uno de los intervalos voy a estar trabajando realmente un minuto y medio. Si yo hago la pausa completa, me voy a demorar muchísimo más en estar en VO2 máximo. Por eso, en el hit corto se recomienda que las pausas sean al 50% de la velocidad del VO2. En este caso, a 2.3 metros por segundo para este deportista. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Cuando la pausa es activa, ya no me voy a demorar un minuto y medio para estar en velocidad del VO2 máximo, sino que me voy a demorar menos, quizás minuto 15 segundos, quizás un minuto. O sea que de esos 3 minutos de trabajo voy a estar al menos 2 minutos en velocidad del VO2 máximo. ¿Cuánto es el tiempo que debemos estar en VO2 máximo? El doble del tiempo límite, ¿cierto? Entre unos 10 o 12 minutos. Entonces, se dice que lo ideal es estar 10 minutos, entre 10 y 12 minutos de la velocidad del VO2 máximo. Y que solo puedo alcanzar a hacer el 46% en zona de VO2. O sea que aquí estoy trabajando 7 por 3, 21 minutos de trabajo. De esos 23 minutos de trabajo, solo el 46% lo estoy trabajando en VO2 máximo. ¿Bien hasta ahí? ¿Fácil de entender o alguna pregunta? ¿Cuál es la intensidad de este hit? ¿Cuál es la intensidad del trabajo? ¿Cuál es la intensidad del trabajo? 95%. Recuerden que el hit se hace entre el 90 y el 105%. ¿Cuál es la intensidad de la pausa? 50%. ¿Yo podría hacerlo a 100%? Sí. ¿Lo podría hacer a 105? También. El hit largo son hits de 5 minutos, perdón, trabajos de 5 minutos por 3 minutos de pausa al 90% de la velocidad. Ahora vamos a pasar al sit. El sit tiene que ser a la máxima velocidad, un sprint. ¿Cuánto tiempo de trabajo es el sit? Máximo 6 segundos, corriendo a máxima intensidad.
¿Cuánto hace usted en 6 segundos, Jaime? Por ahí 70, ok. 70 metros más o menos. Como que no. ¿En cuánto hace el 100 usted? Sí, por ahí 50 metros. Entonces, ¿en qué consiste esto? Lo máximo son 6 segundos, pero yo lo puedo hacer de 4, lo puedo hacer de 5 segundos cada sprint. Debo hacer 5 veces el tiempo de trabajo. Entonces, perdón, la pausa debe ser 5 veces el tiempo de trabajo. O sea que si yo corro 6 segundos, descanso 30 segundos. Si yo corro 4 segundos, descanso, ¿cuánto? 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 20, muy bien. Si trabajo 5 segundos, descanso 25. El trabajo máximo son 6 segundos. La pausa son 5 veces el trabajo. O sea, si yo trabajo 5 segundos, descanso 5 veces. O sea que lo multiplico por 5. Descanso 25. Entonces, trabajo 6 segundos, descanso 30. Trabajo 6, descanso 30. Hasta realizar 5 repeticiones. Después de realizar esas 5 repeticiones, ya terminó esa tanda. Ahí recupero completo. La recuperación completa es de 3 minutos. Cuando termina esa recuperación completa, hago otra tanda de 6 segundos cada intervalo, de 30 segundos cada recuperación. ¿Cuántas tandas puedo hacer? Hasta 3. 3 tandas de 5 repeticiones, o sea que lo máximo que podría hacer serían 15 repeticiones. ¿Sí o qué? Este es el SIT. Como nosotros lo que entrenamos son sistemas energéticos, ¿aquí qué sistema energético estamos entrenando? El de los fosfágenos. El sistema de los fosfágenos tiene un tiempo de duración máximo de 10 segundos. Ahora se viene el RST. El RST tiene un tiempo de trabajo máximo de 15 segundos. O sea que yo puedo empezar a hacer un RST desde los 7 segundos, ¿sí o qué? Porque si el SIT era de 6 segundos, el RST lo puedo empezar a hacer desde los 7 segundos. Aquí las recuperaciones son completas, o sea que este entrenamiento sí se hace más largo. Esto es parecido a lo que ustedes hacen. Ustedes hacen mucho de esto. Ustedes hacen muchas carreras. eh, en 15 segundos hacen ¿qué? 150 metros. Más o menos, ¿no? No, a máxima velocidad. Pero cada uno de esos sprint tiene una recuperación de 3 minutos. La cantidad máxima de repeticiones que se pueden hacer son 15. Esto es una propuesta de Martin Buchet, un libro muy moderno de un autor que es preparador físico de varios equipos de fútbol profesional y fue el creador del test que les compartí del 30-15 fit. Entonces él en su libro propone que estas han sido pues como las mejores adaptaciones. Fácil el RST, ¿sí o qué? Fácil de programar. Esto realmente es muy fácil de programar. ¿De cuánto es la intensidad? La intensidad. ¿A cuánto es, cuánto es lo máximo que pueden correr? En este caso sería realizar un sprint, o sea que debería correr a 36 kilómetros por hora este deportista.
15 segundos a 36 kilómetros por hora. Lo que lo pueda mantener. ¿Sí? No, es que esto es entrenamiento para deportistas que quieren tener rendimiento deportivo. No, esto se puede hacer con niños. Este tipo de entrenamiento, sí, cuando el niño se cansa, baja el rendimiento, ya está. El niño no se sobreentrena. Usted a un niño para sobreentrenarlo, ¿ah? No entiendo. No, él va a correr a su máxima velocidad de sprint. Si su máximo sprint es de 13 kilómetros por hora, él va a correr a 13 kilómetros por hora. Lo importante es que él corra a su máxima velocidad. 15 segundos de correr. El intervalo son 15 segundos de correr. La pausa son 3 minutos completa. Mire la cabe. Acá abajito está el numerito en verde. O acá más grandecito está recuperación completa. Ahí está resumido el entrenamiento de resistencia. Ahora le vamos a agregar las situaciones de competencia. Donde hay mayor literatura de esto es en el fútbol, donde se encuentran muchos juegos de espacios reducidos. No sé si en baloncesto habrá, me imagino que sí. ¿Cierto? Entonces aquí hay un artículo de investigación de un metaanálisis de un autor que se llama Impesirelli, donde comparaban, en este artículo de investigación comparaban un grupo que entrenó entrenamiento tradicional, o sea, un HIIT como los que les mostré ahora, y otro grupo que hizo entrenamiento de situaciones reales de juego o de juego en espacios reducidos. ¿Cuáles eran las características del juego en espacios reducidos? Debían hacer 4 series. Cada serie duraba 4 minutos. Y la pausa era de 3 minutos, pero el descanso era activo. ¿Cómo se medía la intensidad? Por medio de la frecuencia cardíaca. O sea que estas personas tenían un GPS para medir la frecuencia cardíaca. ¿Cierto? ¿Qué tipo de entrenamiento utilizaban? Usaron 7 diferentes tipos de entrenamiento. Uno era 3 contra 3 más un portero. La condición del juego era que jugaran a 2 o 3 toques y las dimensiones de la cancha eran de 25 y de 30 metros. Otra propuesta, para que no fuera muy monótono, era de 4 contra 4 deportistas más un portero, jugaban a 2 toques y las dimensiones ya eran más grandes, eran de 40 por 50 metros. Otra propuesta era 4 versus 4 o 5 versus 5 en un espacio de 160, ¿cierto? Otras condiciones eran 4 versus 4, 5 versus 5, eh, con, con 52 de distancia, ¿cierto? Ahora, ¿qué resultados arrojó este estudio? El grupo control, acá donde dice GT, el grupo de entrenamiento tradicional, el volumen máximo de oxígeno pasó de 55 mililitros kilogramos a 60, o sea que mejoró 5. El grupo de juegos en espacios reducidos pasó de 57 a 61, o sea que mejoró 4. Quiere decir que ambos mejoraron. Quiere decir que cualquiera de las dos formas de entrenar puede servir para mejorar la resistencia. Entonces ya yo como entrenador decido si quiero solo ponerlos a correr o si quiero ponerlos a correr y mejorar acciones técnicas y acciones tácticas. Eso es decisión de cada entrenador. Lo que sí tengo que garantizar es la parte física, pues porque estamos hablando desde la preparación física. ¿Se entendieron los juegos en espacios reducidos? Podríamos buscar, hay un montón de propuestas de juegos en espacios reducidos.
uno los puede crear. Aquí la clave, ¿cuál era? Haga un juego que dure 4 minutos y que sus deportistas estén entre 90 y 95% de la frecuencia cardíaca. Esa es la clave. Haga un juego en el cual usted pueda estar entre el 90 y el 95% de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, en badminton yo podría hacer un 2 versus 2 donde los deportistas tengan que pasar el volante de un lado a otro y moverse a un espacio, ¿cierto? O, o tener unos espacios delimitados y hacer que le tire el volante a cada uno de los espacios diferentes a donde está, pero que sean situaciones que se parezcan al juego y que los ayuden a estar en constante movimiento. Ya para los atletas, pues para ellos correr es el día a día, no hay problema. En los deportes de lucha, tocaría inventar normas en el combate que los obliguen a estar dándose candela, ¿sí o qué? Durante 4 minutos. Entonces yo podría poner una normativa que diga, eh, un deportista no puede pasar más de 4 minutos, 4 segundos sin atacar al rival. Eso lo va a obligar a desplazarse, lo va a obligar a tirar patadas o a tirar puños. Ah, bueno, ustedes son solo patadas. Y eso lo va a obligar a que su nivel de frecuencia cardíaca esté alta. ¿Por qué? Porque va a tener 4 segundos para pegar patadas y para esquivar patadas. Entonces, de esa manera, pues yo empiezo a buscar normas que obligan a los deportistas a que la frecuencia cardíaca esté elevada. De ahí la creatividad. Iba a hacer una pausa, pero yo creo que mejor terminamos. Ya nos quedan como 3 diapositivas y terminamos. Entonces, todo el tema de los métodos, ¿para qué? Los métodos son formas de trabajo, ¿sí o qué? ¿Qué necesitamos nosotros? Que el deportista tenga buen rendimiento. ¿Para qué? Para que se cuelgue la medalla, para que levante el trofeo. ¿Sí o qué? Fisiológicamente yo también tengo unas intenciones. Cada tipo de trabajo tiene una intención fisiológica o unas adaptaciones fisiológicas. El entrenamiento más orientado a la parte cardiovascular, a la mejora del VO2 máximo, ¿cierto? Deberían ser, aquí debería utilizar los métodos como el hit corto, como el hit largo, como los juegos en espacios reducidos. Si lo que yo busco es mejorar la parte cardiovascular, ¿cierto? Hit corto, hit largo, juegos en espacios reducidos. Si yo lo que busco es mejorar la parte muscular, el sistema de glucólisis, ¿cierto? Lo que debo hacer es más entrenamientos de sit, de sprint, interval training, ¿cierto? Si yo lo que busco es más entrenamiento neuromuscular, ¿cierto? Que, por ejemplo, mi cerebro lleve más rápido el impulso para dar los pasos, ¿cierto? Que la velocidad de la contracción muscular sea la más indicada, voy a hacer entrenamiento de RST. ¿Por qué? Porque trabajo 15 segundos, pero voy a descansar completo. En el SIT, la recuperación no es completa. Entonces, en el HIIT tengo mucho trabajo metabólico, más o menos trabajo muscular y más o menos trabajo neuromuscular. En el SIT tengo mucho trabajo metabólico, mucho trabajo muscular y menos trabajo neuromuscular. En el RST tengo poco trabajo metabólico porque las recuperaciones son completas. Recuerden, 3 minutos de pausa por cada 15 segundos de trabajo.
El trabajo metabólico también es muy poco, perdón, el muscular también es muy poco, pero el neuromuscular sí es muy alto, ¿cierto? Entonces, ya aquí me queda claro si las adaptaciones son centrales o si son periféricas, qué tipo de entrenamiento quiero realizar, ¿sí o qué? Si quiero mejorar, por ejemplo, ay, profe, es que yo me agito muy rápido, profe, yo medio troto y ya el corazón se me quiere salir y no aguanto la respiración, ¿qué tipo de entrenamiento tiene que hacer? ¿Ah? ¿Hit corto, largo o juego en espacio reducido? Profe, la verdad, yo corro y no me canso. Yo, por ejemplo, yo corro y no me canso, pero cuando me toca ir, por ejemplo, a un balón dividido, soy más lento que los demás. O cuando me toca correr, recuperar, no me da. ¿Qué tengo que entrenar? Sí, muy bien. Sí, profe, a mí cuando me la tiran larga, 30, 40 metros, no me da. ¿Qué lo pongo a entrenar? RST. ¿Sí o qué? Los de Luisa, no, profe, mi equipo es muy malo en las transiciones. Mi equipo va, pero no vuelve. Más o menos son 60 metros. ¿Qué tiene que entrenar? RST. Sus deportes, estos otros métodos no son como tan importantes porque ustedes no necesitan recorrer distancias largas. Estos señores de atletismo en los 200, en los 400, sí. Entonces, en el rendimiento de resistencia, ojo, en el rendimiento, aquí no estamos hablando de ir a entrenar a la abuelita, de ir a entrenar al amiguito, no es rendimiento, para ganar medallas, para ser bueno, para ganar campeonatos. En el rendimiento de resistencia hay tres cosas que yo debo mejorar. Una, la velocidad del VO2 máximo. Dos, la economía de carrera. Tres, la potencia. ¿Cómo mejoro la velocidad del VO2 máximo? ¿Por medio de qué? Ahí la calculo, pero ¿cómo mejoro el VO2 máximo? ¿Por medio de él? ¿Qué método? ¿Qué método me da adaptaciones cardiovasculares? ¿Ah? Sí, pero ¿cuál? El hit corto, el hit largo y los juegos en espacios reducidos, ¿cierto? En el hit, ¿qué busco? Mejorar la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Mejorar el volumen sistólico, ya eso lo explicamos ahora. Mejorar la diferencia arteriovenosa, que tiene que ver con el tema de la capilarización, ¿cierto? En ese tema de la diferencia arteriovenosa, debo mejorar o aumentar la cantidad de mitocondrias, mientras cuando yo empiezo a entrenar HIIT, mis células mitocondriales, el ADN tiene un código, ¿cierto? El ARN entra y copia ese código genético. Ese código genético se lo pasan al ribosoma y el ribosoma es el encargado de decir, necesitamos más mitocondrias en esta célula muscular y el cuerpo empieza a producir más mitocondrias. ¿Por qué? Porque usted está trabajando a unas intensidades que necesita utilizar más grasa. Entonces, como necesita más grasa, ¿qué necesita? Más cocina. Necesita usar más grasa, ¿qué necesita? Más cocina. Y la cocina es la mitocondria.
Entonces las células empiezan a aumentar en su número de mitocondrias. Eso es lo que se busca con el entrenamiento eh, de resistencia. Necesitamos mejorar los receptores de mioglobina. Ah, el receptor de mioglobina es un vago, no le gusta hacer nada. Entonces, en la medida de que empiezo a hacer este tipo de entrenamiento, es como si en la empresa empezaran a contratar más gente para un trabajo específico. En este caso, recibir el oxígeno. Ah, aumento la capilarización. Bueno, al barrio Porvenir le vamos a meter la alcantarilla, ¿cierto? Empezamos a llevar esa sangre a esas zonas donde no se irrigaba antes y se empieza a producir una capilarización. El tema del hierro ya sabemos que es con la nutrición. A nivel enzimático hay una enzima que se llama la fosfofructoquinasa. La fosfofructoquinasa no está presente en los niños. Por eso lo que le decía ahorita al compañero. ¿Cuál es la función de la fosfofructoquinasa? La función de la fosfofructoquinasa es que haya glucólisis, que el sistema glucolítico se utilice. Si no existe esa enzima, ese sistema no se utiliza. O sea que los niños no utilizan ese sistema hasta que la fosfofructoquinasa aparece en su organismo, que es aproximadamente después de los 12, cuando se da el pico de crecimiento, cuando hay cambios hormonales. De resto, los niños son como un bombillo, prenden y apaga. Ustedes que el niño corre y para. Y cuando ya se ha recuperado, vuelve y corre. Y cuando vuelve y se recupera, vuelve y corre. Él no corre más de lo que puede correr. No corre más de lo que puede correr. Un niño, normalmente ustedes ven un niño que diga al otro a los 3, 4, 5 días, no puedo, no puedo, no puedo con las piernas. Es muy raro ver eso. Los niños difícilmente se sobreentrenan. Luisa, usted cuando niña, ¿cuántas horas jugaba al día? Heimer, Heimer, ¿usted cuántas horas jugaba? Todo el día jugaba. Hoy ahora que está grande, juegue todo el día para ver, pues. Juegue todo el día a ver cómo amanece mañana. Entonces la fosfofructoquinasa es una enzima muy importante en el desarrollo. Por eso los niños que se desarrollan más rápido resisten más, son más fuertes, son más rápidos, porque hay unos temas hormonales y enzimáticos que les favorecen. Ahora, hay un dato que nos va a poner los pelos de punta. Lo más importante para un deporte de resistencia no es mejorar esto. Eso no es lo más importante. Mejorar el VO2 o la velocidad del VO2 no es lo más importante. ¿Saben qué es lo más importante en un deporte de resistencia? Hablando de los de larga duración, es mejorar la economía de carrera. O sea, que cada que yo dé un paso me genere menos cansancio o menos fatiga ese paso. ¿Y saben cómo se mejora la economía de carrera? Adivine. Adivine con qué se mejora más la economía de carrera. Con entrenamiento de fuerza. En este caso, podría ser con RST o entrenamiento de fuerza como el que aprendimos anteriormente. ¿Por qué? Voy a explicar lo siguiente. Nosotros tenemos el pie, ¿cierto? En el pie, presten atención, en el pie aparece el tendón, ¿cierto? Cada que yo doy un paso, el tendón se estira o se deforma. Cuando él se deforma, libera energía. Y cuando yo subo nuevamente, ¿cierto? Es que me impulsa. La economía de carrera se mide por algo que se llama el stiffness muscular. Quiere decir que mientras más capacidad tenga yo de pisar y que mi pisada no se deforme, que mi tendón no se deforme,
voy a durar menos tiempo de contacto en el suelo, o sea que voy a propulsarme más rápido. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un elástico y a ese elástico le pongo una pesa de 5 kilos, ¿qué va a hacer el elástico? Se va a deformar, ¿cierto? Esa deformación va a hacer que yo tenga que impulsarlo con mucha fuerza para que él vuelva a subir. Si en lugar de ese elástico yo lo que tengo es una cuerda más rígida, voy a tener que hacer menos fuerza porque se va a deformar menos para poder propulsar. Entonces lo ideal es que cuando yo pise, el tendón no se deforme tanto. Y en la medida de que mi tendón se deforma menos, la economía de carrera aumenta. Y este es el factor más determinante para que un deportista mejore el rendimiento en el fondo. Se me fueron, yo sé que están cansaditos, yo también estoy cansado. Ya vamos a terminar. ¿Entendieron lo de la economía de carrera? Esto parece que no fuera importante, pero es muy importante. Usted cuando, por ejemplo, cuando usted deja de combatir, de pelear, de luchar, usted empieza a entrenar. ¿Qué es lo que más le duele? Los músculos de los gemelos, pero se le quieren como reventar. Y usted empieza a entrenar y rapidito ya los músculos no le duelen tanto, pero sí se agita más rápido. ¿Por qué? Porque como usted está entrenada, ese stiffness muscular, esa capacidad de deformación se disminuye, entonces ya usted no gasta tanta energía en contraer el músculo, sino que el tendón te ayuda mucho a economizar energía. Lo mismo pasa cuando uno lleva tanto tiempo sin jugar fútbol. O por ejemplo, cuando pasas de una cancha sintética a jugar fútbol en una cancha de césped. En la cancha de césped de sintética que es más rígida, el tendón no se deforma tanto. En la cancha eh, de pasto que absorbe la energía, el tendón se deforma más. Entonces, muscularmente genera más fatiga porque no hay tanta economía en la carrera, como por poner un ejemplo. Entonces, ¿cómo entreno la economía de carrera y la potencia? SIT y RST. Ahora, dato importante, curioso, nosotros no entrenamos resistencia, nosotros realmente lo que entrenamos son sistemas energéticos. Y nosotros hacemos que un sistema sea mejor que otro. Por eso usted es muy bueno con los fosfágenos, pero me imagino que en una carrera de resistencia, complicado, ¿cierto? Por eso un deportista de fútbol es bueno en ambas, o debería ser bueno en ambas, ¿cierto? Porque su deporte, el sistema energético que su deporte necesita, son más combinaciones, es más intermitente. Entonces, expliquemos esta gráfica o esta tabla. Acá está el sistema energético, ¿cierto? Este es el sistema de los fosfágenos. Los sistemas se dividen en dos posibilidades, algo que se llama potencia, la potencia sería la máxima producción, y algo que se llama capacidad, lo que normalmente le llamamos resistencia. El sistema de los fosfágenos dura de 5 a 10 segundos, la persona que más 10 segundos, una persona desentrenada puede que 5 segundos, algunos hasta menos, si estamos hablando de potencia. O sea que si yo corro a máxima intensidad, la utilización de los fosfágenos lo máximo serían 10 segundos. La capacidad sería hasta 20 segundos. O sea que cuando yo hago un RST que dura 15 segundos, no estoy haciendo uso de potencia, sino de capacidad. Estoy entrenando el sistema de los fosfágenos, pero en capacidad. ¿Cierto? Si estoy haciendo uso de la glucólisis anaeróbica o la glucólisis que tiene más trabajo láctico, hago esfuerzos de 40 a 60 segundos. Esto es lo que dura una carrera de ¿qué? De 400 metros. ¿Sí o qué?
Ellos son los reyes de producir glucosa en presencia de o teniendo mucha tolerancia al lactato. Haga un 400 para que vea ahorita cómo es que se va a vomitar. Si usted no está bien preparado, usted hace un 400 o usted en vez de correr 15 segundos, corre 40 segundos, ya sabe que se vomitó si no está bien entrenado o le da un dolor de cabeza bien fuerte. Cuando trabajamos hasta los 120 segundos ya no sería la glucólisis en potencia, sino en capacidad. Cuando ya pasa de 2 minutos, ¿cierto? ¿Se acuerdan ahorita cuando hablábamos de el VO2 que aproximadamente minuto y medio, 2 minutos? Aquí está. Cuando pasa de 2 minutos, ¿cierto? Utilizamos la glucólisis oxidativa y esa glucólisis oxidativa está entre los 5 y los 15 minutos cuando se habla de potencia. Aquí es donde deberíamos entrenar. Aquí es donde aparecen los HIIT, los juegos en espacios reducidos. Y ya acá, en capacidad, son más para deportes de fondo. Por acá arriba se me pasó un dato que les quería dar y era que en la actualidad, en comparación a los años 80, el volumen de entrenamiento se redujo a un 30%. O sea que un ciclista antes entrenaba 5 o 6 horas y hoy ya no entrena 5 o 6 horas, sino que entrena una horita y media. Entonces, si a usted le dice a un ciclista, va a hacer una ruta utilizando el método continuo, pero se va a demorar 5 horas, y usted le dice, o vamos a entrenar con un HIIT una horita y media, él le va a decir, no, yo entreno el HIIT, que va a entrenar una hora y media apenas. Va a ser más fuerte, sí, pero va a ser menos tiempo. Y ambos le van a generar las mismas adaptaciones. ¿Cuál de los dos preferiría usted? Una horita y media y a descansar, a mimir, ¿sí o qué? Una horita y media y a dormir para recuperarse. Esta es la misma gráfica que vimos allá arriba, hablando de intensidad. Miren, los fosfágenos a partir de los 10 segundos, ¡pum!, se empiezan a caer. La glucólisis hasta los 120 segundos, ¿cierto? Se empieza a utilizar. Entonces, yo les recomendaría que esta tablita la entendieran, la comprendieran. Esto es mucho más importante que aprenderse los métodos. ¿Por qué? Porque aquí realmente usted comprende dónde inicia un sistema y dónde termina un sistema en tiempo, ¿cierto? Hablando del tiempo de trabajo. Y la intensidad, pues, la va a ir comprendiendo con el tiempo. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? No. Listo. Voy a detener la grabación.